Comenzamos el día de hoy y comenzamos también este 2024 con una charla de trascendencia, ya que el día de hoy nada más y nada menos vamos a hablar sobre difusión y visibilidad de las revistas científicas. Todos sabemos que la difusión y la visibilidad juegan un papel crucial en el avance del conocimiento y también, por supuesto, en la promoción del diálogo académico. Es muy importante saber que toda esta, todo este trabajo que involucra la difusión y la visibilidad en las publicaciones involucra varias premisas, de las cuales ya la doctora Wiledis Artigas, a la que le agradecemos enormemente por su compromiso en la participación del evento de hoy, tenemos que igualmente enfatizar que la conexión global, el avance del conocimiento, el reconocimiento, el acceso abierto, la credibilidad y el rigor científico van de alguna manera aunados al trabajo de visibilidad y de difusión que se pueda realizar, especialmente teniendo en cuenta todas estas nuevas métricas alternativas que al final acompañan y que desarrollan este trabajo que pueden hacer en el contexto académico. Entonces, en primer lugar, nada, agradecerles, pero también decirles que la grabación igualmente va a estar incorporada, incrustada en la página de la red. Y por supuesto, al final va a haber una sesión de preguntas con la doctora para que de alguna manera también aquellas puntualizaciones que hace falta mayor detalle, la profesora igualmente pueda desarrollarlas con mayor claridad y con mayor énfasis sobre lo que cada revista pueda necesitar. Nada más, me despido, les agradezco nuevamente. Cristian, podemos continuar. Muchas gracias, doctor. En esta ocasión nos complace contar con la presencia de una destacada profesional en el ámbito de la publicación académica y científica, la doctora Wiledis Artigas, reconocida investigadora experta en publicaciones. Wiledis Artigas, oriunda de Venezuela, es doctora en Ciencias Sociales, mención en Gerencia, magíster en Gerencia de Empresas, mención Gerencia de Operaciones, máster en Dirección del Desarrollo Local, licenciada en Administración, directora de High Rate Consulting, desde donde asesora proyectos editoriales y presta servicios como gestor internacional de revistas, editora de Telos, revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales de Venezuela, y miembro del Comité Editorial Científico y Cuerpo de Arbitraje de Revistas Científicas. Profesora investigadora con 15 años de experiencia en universidades en Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, autora de más de 40 artículos en revistas científicas, ponente, conferencista internacional, investigador en proyectos en las líneas de investigación relacionadas a revistas científicas, el más reciente Ubicom de España. Eh, en el desarrollo de esta presentación, conoceremos a detalle algunas estrategias de difusión y visibilidad que pueden implementarse en el ámbito digital para las revistas científicas. Antes de continuar, quiero recordarles que al final de la presentación de la doctora Artigas, tendremos tiempo para preguntas y respuestas, por lo que les animamos a participar activamente y hacer preguntas a través del chat. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y a la doctora Wiledis Artigas por su valiosa participación en este evento. Sin más preámbulos, les invito a adentrarse en esta enriquecedora charla informativa. Muchas gracias a todos los asistentes y bienvenida, doctora. Adelante, muchas gracias. Gracias, Cristian, y gracias, Ángel, por esta invitación. Como siempre, pues, además de agradecimiento, pues muy complacida de compartir con ustedes, pues, un poquito de las cosas que cotidianamente, pues, hacemos como editores de revistas y como encargados, pues, de área de publicaciones. Mi agradecimiento directo, pues, a la red de editores y revistas científicas ecuatorianas, en la persona de Ángel, pues, por su cordial invitación y como siempre, pues quedo de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Gracias por la presentación. Y hoy vamos a hablar un tema que nos concierne a todos
y digamos que es lo que constantemente estamos buscando, ¿no? Que tiene que ver con, o la pregunta que nos hacemos cada vez que publicamos, cada vez que tenemos una revista, tanto desde el punto de vista del editor como del autor, ¿cómo hacemos para hacer que ese contenido pueda ser difundido y sea visible, pero no visible como cualquier cosa, ¿no? Sino visible efectivamente para lograr nuestros objetivos, pues, de presencia, digamos así, ¿no? En las, vamos a decir ahora en el Internet o las redes sociales, de manera que podamos eh, o se pueda, ay, se me desconectó la cámara, disculpen un segundito. Ajá, listo. Que podamos o se pueda pues lograr que ese contenido que nosotros estamos publicando sea visto, leído, revisado y a la postre pues citado, como es lo que buscamos en nuestros documentos, ¿no? Entonces, bueno, primero les comento que obviamente las revistas científicas, el tema de difusión y visibilidad, las revistas que ya se encuentran posicionadas, pues obviamente esa difusión y visibilidad está derivada de ese crecimiento en el impacto, ¿no? Entonces siempre, pues, pertenecer a bases de datos de impacto resulta de cierta manera en una mayor visibilidad porque, bueno, los autores, los lectores buscan documentos que estén en revistas de impacto y por tanto vamos a tener una mayor probabilidad. Sin embargo, es muy importante que nosotros revisemos en qué base de datos es que estamos o en qué repositorios nos estamos inscribiendo, porque no necesariamente más es mejor, aunque siempre lo decimos, ¿no? Mientras estemos en más plataformas, pues obviamente la probabilidad de ser leído va a ser mayor, ¿no? Sin embargo, en función de este nuevo tema, de que también hay métricas que son predadoras, también tenemos que estar constantemente revisando en qué base de datos estamos, en qué índice nos estamos inscribiendo. ¿Por qué? Porque eso también nos podría afectar, ¿no? Sin embargo, hay un punto importante que yo siempre les digo y es el tema de Google Scholar, ¿no? O Google Académico. Y tiene que ver con que no ignoremos esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a garantizar que Google pueda cosecharnos rápidamente el documento, que a lo mejor tengamos más probabilidad de aparecer en los buscadores. Entonces, independientemente del resto de las bases de datos, por lo menos iniciar con tener el Google Scholar hace una gran diferencia en el tema de visibilidad, ¿no? Sin embargo, y vamos a la segunda pregunta que es importante, ¿no? Obviamente, cuando estamos en base de datos de impacto, muchas revistas se dejan de preocupar por este tema de visibilidad porque digamos que ya el trabajo se va haciendo poco a poco, ¿no? Pero las revistas medianas o pequeñas, que son las revistas que normalmente, bueno, o están naciendo o están en proceso de crecimiento, tienen que apostar a ese crecimiento independientemente de estar en una base de datos de impacto. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer mientras estamos apostando a este proceso de crecimiento y aún no contamos con ese respaldo de estar en Scopus, estar en WOS para poder preocuparnos un poquito menos, ¿no? Y fíjense que cómo difundimos nosotros normalmente esa información de la revista, ¿no? Y siempre, pues, hay algunas otras acciones, pero bueno, cada vez que nosotros publicamos un número, si somos una revista que sale en un número completo, o cada vez que publicamos un artículo, en el caso que seamos una revista de publicación continua, ¿verdad? Es decir, cada vez que nosotros hacemos eso, o tenemos una acción de difusión, en función del número o en función del artículo. Es decir, hacemos una promoción de que ya el número salió o hacemos una publicación de que un artículo específico ya está al aire o ya está completo, ¿no? Está en acceso abierto, ¿no? Luego también podemos hacer recuentos de artículos científicos cada cierto tiempo para generar interés. Por ejemplo, recordando datos, anunciando alto número de visitas, retomando temáticas anteriores. Digamos que si nosotros contamos con una plataforma y ahora vamos a empezar a hablar de las plataformas, que si tenemos un blog o si tenemos un podcast o si hacemos un webinar asociado o si tenemos redes sociales, bueno, si queremos promocionar un tema específico que aunque fue de números pasados, por ejemplo, hoy es el Día del Ambiente, hoy es el Día del Maestro, entonces si alguno de esos temas fue tratado en números anteriores, nosotros podemos hacer recuento de los artículos que tratan de ese tema o recordar datos específicos, un artículo específico que ha tenido gran cantidad de visitas, entre otras cosas.
Obviamente podemos usar estrategias adicionales, como el caso de la creación de infografías, que ya lo vamos a ver más adelante, o pidiendo apoyo a los autores con algunas acciones adicionales. Y ahí es donde vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Fíjense este ejemplo 1 de la revista de comunicación de la CECI, en donde una vez que usted publica un artículo, es decir, se publica el número de la revista y un artículo suyo está, ellos le envían esta infografía donde le dicen: queremos seguirte en tu trayectoria como investigador y ayudar a difundir tus publicaciones. Entonces le dice: número 1, estar presente en las plataformas de Scholarly Collaboration Network o redes pues académicas de colaboración. Luego, cree o actualice su perfil en Scopus, Research ID, Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter. Luego, tramita tu ORCID ID, compártelo en tus publicaciones, que obviamente nosotros ya deberíamos pedir obligatorio tener el ORCID para que puedan enlazarse los identificadores. Para compartir en sus redes, utilice siempre el enlace del DOI asignado al artículo, y esto es súper importante porque el DOI está conectado a las métricas alternativas, con lo cual si nosotros hacemos una publicación, por ejemplo en Twitter, y no colocamos el DOI, no nos va a contar para las métricas alternativas porque no lo está enlazando con el identificador, ¿no? Asegurarse de tener presencia también en revistas científicas y de divulgación académica, es decir, no solo una vez que publicamos como autores, sino citar y verificar que yo pueda ser compartido pues, en otras bases de datos, y además subir el manuscrito en los repositorios institucionales de su universidad o en los repositorios públicos como Mendeley. Entonces, fíjense este ejemplo de cómo una revista, una vez que publica, le pide al autor apoyo adicional para esa difusión, ¿no? Ese sería el ejemplo 1. El ejemplo 2, yo me permito aquí compartirles un correo que, bueno, tapé el nombre de la revista porque no pedí autorización para mostrar el nombre de la revista, pero sí puedo hablarles del ejemplo de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos de publicar un artículo y nos dicen: comunicamos la publicación de su texto en el nombre de la revista, lo antes posible el DOI estará activo, entonces podrá colaborar en las áreas de discusión para obtener la máxima visibilidad y aumentar la probabilidad de citación. Sugerimos estas acciones y yo se los coloco en rojo pues para que vean los temas que ellos piden. Primero, enviar su texto a las personas que ha citado. Esto es un punto, digamos, que es importante y que vamos a decir que muchas revistas han optado por pedirle a los autores, pues notificarle a las referencias que usted tiene que su artículo ha sido citado para que esta persona pues vea que su comunicación ha colaborado pues en el desarrollo de ese texto. Y ellos nos dicen: bueno, sugerimos que realice esta acción en los próximos 15 días, ¿no? Y que se le envíe un correo a la revista de que esta acción fue realizada. Segundo, activar y actualizar su perfil en las redes sociales académicas. Fíjense que este es otro punto. Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, pues del investigador, Mendeley, ELIS, entre otras. Y en sus perfiles sociales en ORCID, Scopus, ResearchID, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Fíjense que nos dicen en Twitter, por favor, utilizar como hashtag las palabras clave, es decir, da unas instrucciones específicas y dice: y además generar conversaciones en ResearchGate y academia.edu, ¿no? Sigue las indicaciones de la imagen adjunta para enviarnos en los próximos 30 días naturales el audio para publicarlo en un podcast que ellos tienen en SoundCloud, es decir, que también manejan un podcast. Luego, esperamos con urgencia su texto en inglés si todavía no lo ha enviado. Esta es una revista que le pide a los autores el texto traducido, es decir, si el texto es naturalmente en español, que lo traduzca en inglés para publicarlo también. Siga a la revista en sus redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, y colocan todos los accesos porque se publicará contenido en esas redes y les habla de las bases de datos, etcétera, ¿no? Incluso les dice: consulte las métricas, la revista realizará contenidos para difundir su texto dentro de su plan de medios sociales, si no envió los materiales, envíelo a este, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace la revista? Pide que uno se le informe a cada una de las personas que han sido citados. Nosotros lo hicimos como autores del artículo, y aunque no mucha gente, no muchos autores responden, pues sí hemos tenido alguna respuesta de algún autor agradeciendo esa notificación. Luego, colocar el contenido en redes sociales académicas y perfiles sociales, que también funciona. Tercero, tener un podcast
que genera una plataforma adicional de difusión a través de audio, es decir, tienen todos los frentes, audio, video, colocar el texto en inglés para generar mayor probabilidad de revisión, seguir a la revista en las redes, con lo cual logramos como revista que se construya comunidad, es decir, logramos integrar a los autores en esos grupos que tenemos, incluso ellos tienen grupo de WhatsApp. Adicional a esto, la revista lleva a cabo un webinar de cada número publicado en donde participan todos los autores. Casualmente, el día de ayer tuvimos el webinar donde participamos, que se hace por YouTube y queda en la plataforma, es decir, lo dejan grabado en la plataforma. Entonces, esta revista, fíjense, tiene video, audio y redes sociales. Entonces, y es lo que comentaba antes de iniciar la reunión con Ángel, no es que debamos tener todo siempre, ¿no? Habrán plataformas que funcionen más para unas áreas de conocimiento que para otras. Sin embargo, es importante que nosotros como editores reconozcamos estas experiencias y conozcamos las diversas formas a través de las cuales nosotros podemos ampliar ese tema de difusión, ¿no? Fíjense que nos comentan por el chat, ¿no? Nos comentan cuáles son las redes sociales más utilizadas para visibilización de los artículos publicados. Entonces ahí yo siempre comento, eso va a depender mucho de en cuál red social tiene mayor presencia la revista o cuál es la red social que naturalmente el área de conocimiento potencia, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicación, normalmente Twitter es bastante potente. ¿Por qué? Porque existe, pues naturalmente dentro del área de comunicación, periodismo, una tendencia a que los lectores y autores se encuentren en Twitter. Existen otras áreas que les ha ido bien con Facebook. Particularmente yo creo que LinkedIn es bastante potente para el área de información científica o ha ido creciendo en los últimos años. En el caso de YouTube, yo diría que depende si la comunidad, pues, o si se tiene una comunidad que pueda mirar los videos, porque muchas veces vemos YouTube desarrollados para revistas, pero tienen muy pocas vistas. Entonces habría que ir como testeando o probando cuál sería la mejor forma de difusión, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las recomendaciones que yo hago para medios públicos, específicamente redes sociales, podcasts y webinars? Primero, tener instrucciones precisas sobre difusión y uso del lenguaje. Esto es muy importante. Fíjense que yo abajo ahí les coloco el ejemplo de la estructura del webinar de esta revista que nos invitó a un webinar. Incluso ellos señalan cuántos minutos y cómo va a ser la estructura de presentación. Fíjense que dice, 1 minuto la persona del equipo editorial presenta la iniciativa y quienes la coordinan. 5 minutos interviene la persona coordinadora resumiendo lo que fue esa revista. 5 minutos para cada artículo y al mismo tiempo pueden intervenir varias personas por cada artículo. 20 o 25 minutos de debate libre, 1 minuto de cierre de coordinación y 1 minuto de cierre del equipo editorial. Más o menos el plan del webinar eran 90 minutos. Entonces, fíjense cómo todo se encuentra estructurado con instrucciones, qué es lo que se va a hacer, qué va primero, qué va luego. Incluso recomiendo usar guiones para presentaciones en vivo. ¿Por qué? Porque no podemos improvisar, es mejor tener todo bien estructurado y que cada autor entienda cuál es su participación, de qué forma y bajo qué preceptos, ¿no? Obviamente, estar preparado para responder preguntas y eso es muy importante para las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces encargamos a un pasante o a un estudiante el tema de las redes sociales, pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales también hay interacción, también tenemos preguntas relacionadas con las revistas. Entonces es importante que haya una persona que pueda responder esas preguntas o que esa persona encargada de las redes sociales tenga contacto con alguien del comité editorial o con alguien, un editor asociado de la revista, que pueda responder esas preguntas en un tiempo breve, digamos que no se tarde tanto, y que se pueda tener esa interacción en las revistas, ¿no? Y por supuesto que obviamente tener un equipo de comunicación ayudaría muchísimo el tema de la difusión en redes sociales, pero no siempre tenemos esa posibilidad y por tanto debemos ir pues de menos a más, ¿no? Fíjense que Jenny me pregunta en el chat que cómo sugieres realizar un podcast, ¿no? Y fíjate que esto es una tendencia, vamos a decir, de los últimos 2 años, que han ido creciendo mucho los podcasts. ¿Qué es lo que hacen las revistas? Y vamos a hablar un poquito luego de lo que son las revistas con editores invitados, porque son temáticas específicas. Es que si cuando tú publicas
en una temática específica, esto te permite que tú puedas hacer programas, webinar, podcast, porque van a estar relacionados con un área de conocimiento. A diferencia, o con una línea de investigación, perdón. A diferencia de cuando nosotros publicamos en diversas áreas, es decir, abierto, por ejemplo, la temática, que muy probablemente no tengamos un tema central al cual dirigir esos programas. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para hacer un podcast? Bueno, generar una temática, un título y hacer una discusión en torno a ese tema dentro de ese formato, ¿no? Y luego, pues, tener una plataforma donde difundirlo. Además, me dice María que cuáles serían los mejores horarios cuáles serían los horarios de mayor visibilidad en redes sociales, ¿no? Yo diría que para el caso de revistas científicas, pues eh, si hablamos de los horarios académicos, pues yo diría que yo apostaría más por horarios pues de trabajo, ¿no? Porque muchas veces nos desconectamos en la noche, pero puede variar de un área de conocimiento a otra, que en qué hora es que los miembros pues de esa red específica se conectan, ¿no? Dentro de las redes sociales podemos ver algunas tendencias de horarios que nos pueden ayudar para eso, ¿no? A ver, se me salió la presentación. Volver. Fíjense, ¿no? Les voy a presentar aquí un estilo de post para el caso de redes sociales, específicamente de las redes sociales de la Revista Profesional de la Información, donde yo participo, en donde jugamos mucho con los colores, estilo, y el formato es siempre igual, más o menos para tener una guía. Fíjense que yo les coloco ahí, bueno, que colocamos el título en el idioma principal y el idioma secundario en letra un poquito mucho más o un poco más pequeña. El autor, el nombre del autor en un color específico, la foto del autor, el logo de la revista, una cita al documento, el año y la edición de la revista en el cual está ese documento, eso como imagen que adjuntamos al post. Y incluso tenemos un post secundario en donde simplemente colocamos otra cita del documento, que en la Revista Profesional de la Información colocan citas. Entonces, fíjense, ¿no? Un estilo, un color específico, con un formato específico, pues ayuda mucho a que en las redes sociales nos identifiquen. Es decir, que cuando vean esa imagen, las personas digan, ah, esto es un artículo de esta revista y pueda interesarse en leerlo, ¿no? Eso para hablar un poquito de construir una plantilla para el caso de los posts en redes sociales, específicamente, bueno, Twitter, LinkedIn, Facebook, en donde podemos montar pues texto y además Se cerró el micrófono, Willem. me tiene loca esta computadora, pero bueno. Ajá. Entonces, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta para los posts en redes sociales? Primero, que se los mostré en esos posts, unificación de estilo, uso de colores de identificación, uso de etiquetas y hashtags, que también ayuda para el caso de la difusión, y reposteo de tweets donde se etiquete la revista. Es decir, el que esté encargado de las redes sociales no solamente debe publicar en el momento que se publica un artículo o un número, sino que también debe estar encargada de repostear. Es decir, si yo veo que me han nombrado, que algún autor ha hablado algo sobre su contenido, repostear para hacer más potente pues la difusión de ese documento, ¿no? Luego también tenemos el tema de colocar el texto en otro idioma, específicamente en inglés. Las recomendaciones son, bueno, usar traductores oficiales y certificados, no aceptar traducciones externas o tener revisores asociados que puedan certificar esas traducciones y que nosotros podamos estar seguras que, bueno, que cumplen algunos estándares. Y yo les coloco ahí, pues, que muchas veces esto es costoso, pero necesario. Es decir, muchas veces, pues, tener un traductor certificado, alguien que pueda garantizarnos ese texto, pues, cuesta, pero también nos garantiza una mayor difusión, ¿no? También tenemos el caso de los grupos de WhatsApp o Telegram. Punto número 1, deben tener un administrador que esté atento pues a a los procesos que se estén dando dentro de estas redes. Si no son activos, no tiene sentido tenerlos, es decir, tampoco tiene sentido tener un grupo de WhatsApp que hable una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses. Si se va a abrir un grupo de WhatsApp o Telegram es porque vamos a tener alguna interacción cada cierto tiempo.
usarlos para generar interés y discusión, no solo para invitar a publicar. Muchas veces estoy en grupos de revistas en donde solamente cada 6 meses invitan, publiquen por favor en el número siguiente de la revista. Pues también hay que generar pues esa comunidad, hacer discusión. Y además pueden usarse de apoyo los grupos de las redes. Y coloco aquí el ejemplo de Reversi, que la red por la cual estamos hoy aquí, pero además el ejemplo de la red WeEditors, en donde nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, en donde hacemos preguntas, interactuamos, constantemente estamos consultando cuestiones propias de las revistas y que puede generar pues esa interacción, y en esos grupos nosotros podemos colocar las convocatorias de nuestras revistas, alguna notificación, la salida de un nuevo número, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto no podía faltar el ejemplo de la revista de mi amigo Jorge, que está aquí también acompañándonos, con el tema de las infografías, ¿no? De las infografías o resúmenes gráficos. Esto es una herramienta muy potente, de hecho se ha venido impulsando incluso en los webinars del CEBIER, hablar del tema de las infografías o resúmenes medios de difusión de los artículos científicos. ¿Por qué? Porque generan interés, hacen que la persona lea rápidamente y vea si puede ser ese artículo interesante para sus propias investigaciones. Y aquí yo les coloco pues específicamente qué es lo que tiene esta infografía de retos, ¿no? Tiene la institución patrocinante y el nombre de la revista, la información general. ¿Cuál es la información general? Bueno, el título y los autores que participan en ese artículo, la información de la revista, el volumen, el número, incluso la ubicación del artículo. Fíjense que dice artículo 5. Si yo voy a la revista, pues más fácil lo podré ubicar. Los índices o cualquier otra información de relevancia de la revista, y además el contenido dividido en un esquema específico o generalizado en donde está objetivo, metodología, resultado, conclusión y las conclusiones específicas, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo esta estructura nos ayuda a poder difundir el artículo como autores y también como revista, a generar interés en esos artículos, ¿no? Es importante que observemos no solo fondo, sino también forma de los elementos que utilizamos para difusión, porque eso nos puede hacer la diferencia en ese proceso de difusión y hacer que las personas nos identifiquen en el mediano y largo plazo en esas redes sociales, ¿no? Otro punto tiene que ver con generación de eventos científicos relacionados o crear un ecosistema de productos desde la revista, como por ejemplo congresos, conferencias o simposios, cátedras abiertas y cualquier otra actividad que esté relacionada al área académica y que me haga impulsar o generar discusión desde la revista. Por ejemplo, un congreso cada 2 años que sea de temas específicos de la revista, unas cátedras abiertas que hablen sobre el tema que se trata en las revistas y que estén relacionadas directamente con los autores que participan en la revista. Es decir, que podemos hacer un ecosistema de productos que nos ayude también a esa difusión. Y no podemos olvidar, obviamente, el tema de los editores invitados. Los editores invitados es un punto central para la difusión. ¿Por qué? Porque logramos que esas personas difundan la información de la revista en sus espacios, en sus propias instituciones, que inviten a sus colegas nacionales e internacionales con los que ellos normalmente comparten, y genera, pues obviamente, esa difusión, yo diría, en un más amplio espectro, ¿no? La práctica de usar editores externos ayuda a la difusión y visibilidad. Los editores invitados traen autores externos a la universidad, pero obviamente los editores invitados deben ser cuidadosamente seleccionados, tomando en cuenta su trayectoria, porque también pueden tener el efecto contrario, ¿no? Entonces tenemos pues que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces ahí yo les coloco el ejemplo, por ejemplo, las contribuciones al número 27 de retos que recibieron hasta el día de hoy. Por cierto, reciben hasta el día de hoy, hasta el 16 de enero. Y una convocatoria, por ejemplo, una revista que yo les apoyo, que es Mujer Andina, de la Universidad Andina del Cusco, en donde la convocatoria del número pasado, pues sí se ve la presentación, díganme, porque se detuvo aquí. Se ve correctamente. Ok. Donde estuvo de editora invitada la doctora Fabiana Turelli de la Universidad de Manitoba de Canadá, ¿no? Entonces, fíjense cómo
nos permite pues invitar, incluso ese número que se acaba de publicar en diciembre tuvo participación de autores o de propuestas desde Uruguay, desde, tuvimos de Uruguay, de México, la de Canadá, de la propia editora invitada, y tuvimos una participación de Australia, una propuesta. Entonces, fíjense cómo puede potenciar también a llegar a otros espacios esta forma de edición, de hacer los editores invitados, ¿no? Déjenme volver a compartir porque a mí no se me ve. Entonces, yo no sé por qué, a mí no se me ve. Bueno, Sí, entonces sí, sí, disculpe. el siguiente punto, si a ustedes se les ve bien, no hay problema, ¿no? El siguiente punto es la pregunta de que ya que nosotros hacemos todo este trabajo para lograr la difusión, la siguiente pregunta es entonces, ¿por qué queremos visibilidad? Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la importancia de que nosotros seamos visibles en la web, ¿no? O que seamos visibles en todas las instancias donde podamos, ¿no? Obviamente, si somos más visibles, tenemos más posibilidades de ser reconocidos. Ojo, visibilidad en el buen sentido, siempre hago la aclaratoria, ¿no? No por escándalos o señalamientos, ¿no? Y obviamente si somos más visibles, nuestras investigaciones tendrán más probabilidades de ser revisadas, consultadas y por tanto citadas, pues que es en el mediano y largo plazo lo que queremos al mostrar esas publicaciones, ¿no? ¿Y cómo se ve esa visibilidad en los resultados de la revista? Bueno, obviamente consultas frecuentes sobre la revista, gran cantidad de artículos recibidos, dando mayor posibilidad de elección de los mejores documentos que recibamos, recomendaciones sobre la revista y uso como ejemplo en los webinars, por ejemplo, o en charlas informativas sobre revistas científicas que nos usen como ejemplo. Mire, por ejemplo, mira cómo hace retos el trabajo de las infografías o cómo hace esta otra revista el trabajo de la difusión en la web, ¿no? Obviamente crecimiento en visitas y citaciones, aunque no sea directamente proporcional. Es decir, tenemos que tener claro que no porque difundamos más proporcionalmente vamos a tener más citas. El tema de las citas viene más relacionado con que esos documentos sean interesantes para el área de conocimiento y para la comunidad científica. Sin embargo, obviamente ayuda esa mayor difusión y visibilidad, ¿no? Importante desarrollar el tema de un plan de medios, o sea, planificar actividades en función del proceso de la revista, si este mes estamos recibiendo, si el próximo mes vamos a publicar, si publicamos artículo por artículo, si tenemos una fecha específica, pues hacer un plan de medios de qué haremos en cada una de esas etapas o periodos. Y obviamente también podemos orientarnos o elegir un canal de preferencia para comunicarnos con nuestros lectores y autores. Si nosotros creemos que mayormente es Twitter o si nosotros creemos que mayormente es Facebook, pues potenciar ese canal. ¿Qué herramientas podemos usar de soporte para este plan de medio? Bueno, Excel, obviamente, que nos ayuda muchísimo en la planificación, o si manejamos alguna herramienta de proyectos. HawkSuite nos ayuda para el tema de planificación de publicaciones, incluso podemos prever o planificar publicaciones con anticipación y dejarlas planificadas dentro del programa. Y, por supuesto, las herramientas de inteligencia artificial para apoyo en los contenidos que nos pueden ayudar mucho a darnos algunas ideas, pero que obviamente tienen que ser revisadas y verificadas por la persona encargada. Sin embargo, y lo utilizo aquí más como cierre ya casi, que no debemos olvidar que de nada vale ser visibles al 1000% si los procesos científicos no son estrictamente cumplidos. Es decir, debemos estar orientados principalmente a que el proceso científico sea cubierto y esté garantizado, ¿no? Porque imaginen tener una alta visibilidad y ser objeto de malos ejemplos al mostrar artículos con poca calidad científica o con alguna falla ética, ¿no? Entonces, orientación primero a mi proceso y luego ver si la difusión pues nos puede ayudar a mostrar ese buen proceso editorial que hemos estado llevando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales de ese proceso editorial? Revisar, hacer una preselección, es decir, hacer una revisión previa o una revisión editorial, lo que se llama, en donde se verifique antiplagio y un establecimiento de un porcentaje máximo de plagio,
garantizar la calidad de las revisiones, es decir, que esos árbitros sean expertos en el área de conocimiento, porque mientras menos expertos son, pues menos serán las observaciones y las mejoras sustanciales que podemos hacer a esos documentos o las sugerencias. Revisión inclusive de los autores que tengan ORCID, Google Scholar, las afiliaciones institucionales, cumplimiento del proceso sin sesgos o atajos, y obviamente tener claro los procesos de retractación, pues puede pasar y pasa también. Por supuesto, ¿cuál es la invitación del webinar de hoy? Obviamente seguir educándose en gestión editorial. Esto es un trabajo que es continuo, permanente. Integrarse en redes para estar en continuo mejoramiento. Ya estamos aquí en una red integrados, pues esto es un muy buen plan. Y consultar con algún editor que tenga mayor experiencia antes de tomar una decisión específica que pueda en el mediano o largo plazo afectar el proceso o la credibilidad de la revista, ¿no? ¿Qué material hemos usado en este webinar? Bueno, la infografía de la revista Retos y de la revista del CESI, convocatorias publicadas por Retos y Mujer Andina y el correo electrónico que he anonimizado para darle el debido crédito, ¿no? Gracias por esta oportunidad. Pues quedo para preguntas y comentarios. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Muchas gracias, doctora. Realmente ha sido información de mucho valor para todas las revistas científicas que desean impulsar la visibilidad de las mismas. Estimados participantes, pueden hacer las consultas en este momento. Aprovechemos que tenemos a una experta con amplia experiencia en este tema que hoy por hoy en el tema de comunicación digital es muy importante. Es muy importante darle eh, visibilidad a través de los medios digitales a las revistas. Quedamos atentos. Pues bien, les volvemos a recordar que esta charla informativa estará disponible en la página web de la RERSI, rersi.ps.edu.es, así que tendrán acceso a todo el material que se ha abordado en esta charla. Damos paso a la intervención del profe Jorge Cueva. Adelante, profe, bienvenido. Bien, buenos días y agradecer a la red de editores de revistas científicas ecuatorianas y agradecer en especial a la doctora Wileidis Artigas por compartir dicho conocimiento. Sin duda las redes sociales, Wile, son un medio que va a potenciar nuestras revistas científicas y como bien terminaste la exposición, no hay que olvidarse para nada de la calidad y el rigor académico de las investigaciones. Me gustaría aportar de pronto, Wille, me gustaría aportar también con la obligación que debemos cumplir nosotros como editores, ¿no? Debemos estar activos en la parte de investigación, realizar publicaciones, buscar publicaciones en Scopus, participar en congresos. De pronto yo siempre digo salir un poquito de la zona de confort y estar muy activos en este tipo de presentaciones, congresos, invitaciones, pues es ahí donde se da a conocer la marca de la revista, pues bueno, y también la revista poco a poco se va posicionando. Entonces, como editores de revistas científicas, si queremos salir, queremos brillar entre el resto de revistas, pues es importante siempre tener una participación activa en eventos científicos o en conversaciones como de este tipo, pues precisamente para que la marca se vaya posicionando en la comunidad. Simplemente ese era mi comentario y bueno, agradecerte por la participación, Willy. Gracias, Jorge. Como siempre digo, ¿no? Nosotros nos convertimos en embajadores de la marca, ¿no? Embajadores de las revistas, porque en todos los espacios donde estemos, pues llevamos esa información sobre nuestras revistas, los procesos que estamos haciendo y que nos sirven para, pues, dar a conocer también qué es lo que hacemos, ¿no? Perfecto, doctora. Tenemos ya algunas consultas. Vamos a dar paso a consultas que han hecho a través del chat. María Dolores consulta. ¿Qué aplicaciones nos sugiere para diseño de post? Sí, mucha gente utiliza, por ejemplo, Canva o utiliza, si es diseño específico, pues obviamente que InDesign utilizan los diseñadores gráficos para hacer este tipo de posts, pero algunos desde lo muy simple lo hacen en Canva o lo hacen en PowerPoint y lo convierten en una imagen.
Es decir, las herramientas con las que contamos son muchas, depende pues del área de conocimiento en el que estemos y de la persona que está encargada de los posts donde pueda desenvolverse mejor, ¿no? Siempre la creatividad es muy importante. Perfecto. Petronila Contreras consulta, ¿qué estadística se utiliza usualmente? Me imagino que se refiere a las métricas alternativas. Sí, en el caso de las métricas alternativas, pues tenemos Altmetric, tenemos varias fuentes de estas métricas. Recuerden que estas métricas son populares, digamos, en los últimos años y las hemos usado como soporte, aunque aún no se establecen como unas métricas de impacto específicas, ¿no? Porque ya sabemos el tema del factor de impacto y su discusión a través de los años, pero han estado creciendo en los últimos años el tema, bueno, de aparecer en Twitter, de aparecer en un blog, de nombrar el artículo en alguna plataforma específica que nos muestra pues que ese artículo ha sido difundido y que está presente en varias plataformas, ¿no? Perfecto. Dani Gómez consulta, en tiempos de redes sociales y de inteligencia artificial, ¿cómo toman los editores la propiedad intelectual y derecho de autor? ¿Cuál es su postura? Recuerden que la tendencia actual tiene que ver que el autor sigue conservando todos los derechos sobre el contenido que se está publicando. La revista se convierte en una plataforma de difusión, pero obviamente el autor es el responsable y dueño de ese contenido. De hecho, su nombre aparece en ese contenido, ¿no? Entonces, difundir en redes sociales simplemente es potenciar ese documento que el autor ha enviado y mostrarlo pues en las diversas plataformas, pero ya el autor al dar la autorización a la revista de difusión de su contenido, pues ya está, vamos a decir, eh, autorizando el uso de ese material en función de esa publicación que fue hecha, ¿no? Perfecto. Bueno, hay una consulta de Marlon Serrano referente al Open Access, no sé si lo podemos resolver. Comenta, las revistas Open Access, como saben, no cobramos por publicar, pero a futuro, ¿alguna forma de reconocer a los árbitros, lectores, quienes hacen el trabajo más fuerte? ¿De qué manera se puede reconocer ese esfuerzo? Yo creo que en el caso de, obviamente que la mayoría, o yo diría todos nosotros, somos revistas en acceso abierto. Es decir, no existe un pago, un APC específico para publicar, ¿no? ¿Qué es lo que gana el autor con eso? Bueno, o qué potencia o qué beneficio tiene el autor. Bueno, difusión, visibilidad de su contenido, de su proceso de investigación, etcétera, ¿no? Ya otro beneficio adicional, pues yo creo que estaría ligado más a la institución o universidad donde ese autor participe, si es que es premiado o recompensado en función de esa publicación, ¿no? Pero más allá de eso, pues yo creo que las revistas son un gran medio de, vamos a decir, potenciación de lo que es el contenido científico y ayudan al autor pues a posicionarse también dentro de su desempeño, ¿no? Académico y de investigación. Perfecto, me parece que esa ha sido la última consulta. Extendemos nuestro agradecimiento a todos los participantes y en especial a la doctora Wileiris Artigas, que se ha tomado un tiempo para poder brindar esta charla informativa para la red de editores y revistas científicas ecuatorianas. Les recordamos que estará disponible este material audiovisual en la página web de la red y bueno, será socializada, enviada a través de los correos electrónicos registrados de los editores y de las revistas. Reitero mi agradecimiento a nombre de la red y pues les comento que ha sido una de las charlas informativas de mayor participación, así que eso nos motiva para seguir proponiendo nuevas charlas, nuevos eventos en el futuro. Muchísimas gracias, doctora Wileiris. No sé si tiene algún comentario, algún mensaje final para los editores que nos acompañan esta mañana. Sí, gracias, Cristian. Y sí, naturalmente pues va a seguir creciendo este interés porque la red pues se va a ir consolidando y haciendo pues más actividades que los integren, ¿no? Yo me alegro mucho de este proceso que han tenido pues de nacimiento y avance en el desarrollo de la red. Hay algunos comentarios que quiero compartir para no dejarlo fuera. Marianela, por ejemplo, me dice que cuál sería el tiempo adecuado desde el envío hasta que se conteste las revisiones. Cada revista es distinto, algunas revistas
enuncian 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, depende de con cuántos árbitros contamos, cuál es la posibilidad de respuesta y el tiempo de respuesta. Pero yo diría que una vez que envía el trabajo, pues debemos contestarle que el trabajo ha iniciado un proceso, por ejemplo, y luego pues decirle cuánto tiempo. Este proceso puede durar 4, 8, 12, 16 semanas para que el autor por lo menos sepa que está en proceso, ¿no? Dani nos felicita, Marlon, bueno, ya este comentario lo había hecho Cristian, y todos dan las gracias por esto. Yo también agradezco a Amado, que está aquí con nosotros desde El Salvador, que siempre está muy interesado también en seguir aprendiendo el tema de las revistas científicas, que también pertenece a WeEditor. Y bueno, yo mi agradecimiento completo a la RERSI por esta invitación, y sobre todo a Ángel, sabes que cuentas conmigo y que estoy altamente agradecida por estos espacios de difusión, y que también cuentas con el espacio de WeEditor para cualquier actividad que tú consideres pertinente. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, participantes. Que tengan una excelente mañana, un excelente día. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.